Qué difícil es romper con la palabra un momento tan especial como este. Escuchamos recién la muerte del cisne de Camille Saint-Saëns, un compositor francés, y siempre se ponen los pelos de punta, por decirlo de una manera en que lo entendemos todo, no solo por la belleza de la música que ellos acaban de interpretar, sino también porque de alguna manera hemos reconocido en esa música, en el canto del violonchelo, con esa voz grave, con esa intensidad, la lucha de la vida y de la muerte que hay en esta obra, donde originalmente también hay una bailarina que lo interpreta acompañando al cello y que en este caso, de algún modo, fue el sonido del piano. Es un sonido que es tímido, que es expresivo al mismo tiempo. Y como público a uno le pasa algo parecido. La verdad es que en estos 3 minutos uno queda de alguna manera como suspendido en el aire, en el tiempo, cambia la sensación del tiempo y uno se conecta con una parte propia que es muy profunda, que es muy personal y que habla de muchas maneras de lo que somos nosotros, ¿no? Al vivir el contacto con este momento artístico. Experiencias emocionales como las que acabamos de vivir, como la que acabamos de vivir en estos momentos, se han repetido de manera frecuente durante esta pandemia, de una manera tal vez que no pensamos al comienzo y que tenía que ver con este encierro al que nos vimos enfrentados. Por lo tanto, han sido experiencias emocionales vividas y mediadas por la tecnología, por una pantalla. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que las personas y los públicos hayan podido vivir esta experiencia. Pero más importante que solo la emoción, que es algo que en el arte tal vez es más fácil de encontrar, es el hecho que en alguna parte, mientras estábamos encerrados en esta especie de jaula, fueron las expresiones artísticas las que abrieron una ventana para que pudiéramos tener una experiencia de libertad, una sensación de aire, la impresión de no estar tan encerrados y de tener al menos viajes personales conectados con la música, con la literatura, con la pintura, con la escultura, con todas las expresiones artísticas que de alguna manera nos permiten tener algún tipo de viaje interior. La pregunta que surge a todo esto, y en este contexto aún de pandemia, no sabemos qué viene en el futuro, puede ser que nuevamente tengamos que enfrentarnos a un encierro, es, ¿podríamos imaginarnos siquiera un periodo parecido a este sin que las personas tuviéramos la posibilidad de tener ese contacto con las artes? ¿Sería posible pensar nuevamente en un encierro sin que hubiera esa ventana para poder enfrentar estos momentos tan difíciles? Sobre todo cuando uno piensa en familias completas que a lo mejor están en espacios muy reducidos, donde la verdad que la angustia se sobrepone a cualquier otra sensación, donde hay incertidumbre, donde hay pena, donde hay cuestionamientos. Entonces, imaginar toda esa dinámica en un espacio sin tener acceso a esto, la verdad que hace todo mucho más difícil. Lo curioso es que paradojalmente, pese a todo el protagonismo que las artes han tenido, que las expresiones artísticas han tenido durante esta pandemia, la verdad es que el lugar de las expresiones artísticas y culturales sigue siendo un lugar secundario, pese a ser, por ejemplo, la segunda industria junto con el turismo más golpeada de esta pandemia. Los teatros, los cines, los grandes teatros como el Teatro Municipal de Santiago fueron los primeros en cerrar, serán los últimos en abrir y en el caso que haya un rebrote nuevamente será la misma dinámica. Y sin embargo, a pesar de esta presencia intensa que ha habido de las expresiones y los artistas en este tiempo, la valoración que se hace del espacio cultural y de los artistas, la verdad que no tiene un lugar predominante y sigue de alguna manera en un rincón. Siempre puede esperar, siempre hay algo que es más importante, que tiene mayor relevancia, que necesita más atención. Y eso hace que en las decisiones políticas no exista esta presencia importante a la hora de tomar decisiones. Decisiones como cuáles, cómo se planifica una ciudad, decisiones de políticas de salud mental, decisiones de política de educación también. Por lo tanto, a pesar que hemos podido constatar esta presencia, esta necesidad
este rol central de bienestar para el ser humano desde diversas perspectivas. A la hora de las decisiones no es la cultura el espacio que no ocupa la cultura el espacio que tiene que ocupar a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con el país. De hecho, hace algunos días se dio a conocer, hace algunas semanas ya, el presupuesto de la Nación 2021. Nadie en este contexto esperaría, evidentemente, que hubiera un aumento exponencial en todas las áreas. Son muchas las necesidades, los recursos son menores y tampoco la cultura escapa a eso. Sin embargo, lo que más preocupa desde esta perspectiva es que no exista una visión que sea más importante y una visión de Estado en el desarrollo de una sociedad donde la cultura realmente tenga un lugar predominante. La valoración sigue siendo débil y por eso es difícil ver en el presupuesto de la nación, en la parte asignada a la cultura, que existe una manera de hacerse cargo de un país que evoluciona, de un país que busca ir hacia otros espacios, hacia otros lugares donde haya un tipo de desarrollo que sea diferente. La cultura puede aportar, la cultura no solo aporta desde la creatividad en el área cultural misma, sino que también aporta para la formación de las personas y eso es un valor muy importante. Es un valor importante para las familias, en las dinámicas familiares. Hay estudios que lo demuestran. Es importante, por ejemplo, para las empresas, donde es cada vez más necesario que las empresas inviertan en su capital humano, que son sus trabajadores, y eso indica que necesitan promover una salud mental, ¿no? La salud mental es todo, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo miramos al otro, cómo asumimos la diversidad, y en todo ese proceso la cultura tiene una voz importante. También en la salud mental en general, en políticas, por ejemplo, que se podrían aplicar en los programas que puede liderar el Ministerio de Salud. El gran objetivo en alguna parte sería que todos estos beneficios que tienen las expresiones artísticas y el mundo cultural pudiera efectivamente llegar a cada hogar del país. A los valores, a lo que estábamos hablando recién, que son aspectos bastante más racionales, también está la emoción, que es la que sentimos muy profundamente al principio. ¿Y por qué uno podría preguntarse es importante emocionarse, cierto? Es importante emocionarse, no solo porque es lo que nos hace sentir vivos y nos hace sentir humanos, la emoción que uno quiera, la alegría, la pena, el llanto, la angustia también, pero son estados por los que todas las personas pasamos, pero eso hace que seamos capaces de enriquecer la mirada que tenemos sobre el total, sobre la sociedad, sobre la persona, sobre la diversidad, sobre el dolor ajeno, la empatía. Son herramientas que dan las artes y las expresiones artísticas que son muy útiles para poder lograr un desarrollo integral. No se trata en esto que uno piense que tienen que estar las expresiones artísticas y los artistas involucrados en todos los aspectos de la vida, porque todos quieren ser artistas, porque todos pueden ser artistas o porque todos tienen talento para ser artistas. Ser lo que Catarina y Jorge hicieron recién no es, digamos, un proceso de cocción lenta, son muchos años de estudio, de madurez, pero a lo que apunta es que en un desarrollo mucho más integral de las personas es necesario conectarse con la parte más creativa, tener miradas, el arte tiene una manera bien como de caleidoscopio de ver todas las situaciones, las personas, los temas, y eso hace que sea muy interesante para poder tener un desarrollo social que sea muchísimo más rico, atractivo, estable, diverso y mucho más armónico. De hecho, hay estudios como de la Organización Mundial de la Salud, entre muchísimos otros, que apuntan a destacar todas las habilidades que se desarrollan de una manera bastante única a través de la práctica de disciplinas artísticas, como por ejemplo la capacidad de concentración, la disciplina, la tolerancia a la frustración, el hecho de ser capaz de ver, del avanzar y el mejorar como un proceso rico y que vale la pena experimentar, no la cosa esa como instantánea en la que estamos un poquitito todos metidos ahora. Es un momento, por lo menos acá en Chile, ideal para poder pensar un desarrollo nuevo para nuestro país. Y las artes y las expresiones artísticas lo que permiten es poder avanzar en diversos sentidos. Que una sociedad se desarrolle armónicamente no
no tiene que ver solamente con un Producto Interno Bruto, con el tener, con un bienestar material, que por supuesto también es muy importante, pero a partir de eso hay que avanzar también en otros sentidos y las artes y el mundo cultural ofrece la oportunidad como sociedad de que podamos encontrar en la cultura un lugar de encuentro, no un lugar de división, y un espacio para poder avanzar en un sentido y con una dimensión y una amplitud que tal vez no lo hemos pensado. Basta pensar en lo cotidiano todas las maneras en las que vivimos. Difícilmente quienes usan mucho el metro cualquier tipo de transporte público, siempre con su audífono escuchando música, ahí está la cultura, las artes, la creatividad de alguien que compuso esa música que uno va disfrutando, o cuando uno ve una imagen, incluso mismo de una publicidad que está en todas partes, donde evocan las formas, los colores, eso también es una experiencia que nos hace empezar a sentir el entorno, la vida, la ciudad en la que estamos viviendo de una mejor manera. También están las películas, por ejemplo, o las series que están tan de moda, donde uno vive historias, donde uno en alguna parte puede soñar con ser alguno de esos personajes o vive una historia romántica y le vuelve a revivir como a lo mejor uno nunca la tuvo. Así que lo que quiero decir es que en lo cotidiano todo lo que hacemos desde la parte creativa de las artes está presente en cada momento y tan presente que pasa a ser algo cotidiano y por eso tal vez cuesta verlo en su excepcionalidad y en su riqueza para pensamientos de una proyección a nivel más país. Solo habremos dado un paso adelante cuando sean otras personas, no del mundo cultural, como yo, como los que estamos acá, quienes levanten la voz y quienes levanten la bandera de la importancia de poner a las artes y la cultura en el centro del desarrollo humano. Y cuando eso suceda, lo que vamos a haber hecho en realidad es, vamos a haber salido de la frontera del país cultural, que formamos todos quienes estamos en el área de la cultura y que sin embargo es necesario que se extienda y que se amplíe para que personas de otras áreas y de otras disciplinas puedan entender la riqueza y el valor y el potencial de desarrollo que hay al incorporar la cultura y las expresiones artísticas en el desarrollo de un país. Así es que son tiempos creativos y atrevidos y qué duda cabe de que es necesario, y en eso estamos todos revisando lo que hemos hecho, lo que hacemos, el futuro, nuestras estructuras, cómo podemos hacerlo mejor. Y es importante para un país poder llegar a la conclusión en esa revisión de que es importante acoger todo el talento artístico que hay y todo el talento creativo y de innovación que podamos tener en nuestra sociedad. Nada mejor que terminar con música pensando que una de las aspiraciones esenciales para cualquier país es alcanzar el desarrollo y bajo ese concepto debiera la cultura reconocerse aquí y ojalá en todas partes como un pilar esencial del desarrollo humano.